El secreto más grande de la existencia. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Alguna vez te has detenido en medio de la noche, mirando al techo, preguntándote, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto de todo esto? Es una pregunta que no respeta fronteras geográficas, culturales o temporales. Ha atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, encontrando eco en las cuevas prehistóricas, las pirámides antiguas, los manuscritos medievales, las obras de arte renacentistas y las conversaciones privadas de cada persona en el siglo XXI. Es la pregunta fundamental que subyace a nuestra curiosidad, nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda de conexión y nuestro temor a la insignificancia. No es una cuestión exclusiva de filósofos con barba o ermitaños en la montaña. Es una pregunta profundamente, ineludiblemente humana. En la era moderna, a pesar de la abundancia de distracciones y comodidades, la pregunta del sentido de la vida a menudo se intensifica. La velocidad del cambio, la sobrecarga de información, la desconexión social y la erosión de las narrativas tradicionales nos fuerzan a confrontar esta cuestión de una manera nueva y a menudo más urgente. Ya no es algo que la religión o la tradición simplemente nos dan. Es algo que sentimos la necesidad de encontrar o construir por nosotros mismos. Este vídeo será un viaje para explorar esta pregunta eterna desde dos de las disciplinas más relevantes y complementarias que la humanidad ha desarrollado para comprenderse a sí misma y a su lugar en el cosmos. La filosofía, que ha debatido el qué y el porqué de la existencia durante milenios, sentando las bases para innumerables cosmovisiones, y la psicología, la ciencia de la mente y el comportamiento, que estudia el cómo experimentamos y buscamos este sentido, cómo afecta a nuestro bienestar y cómo podemos navegar esta búsqueda en nuestras vidas cotidianas. Es crucial entender desde el principio que no hay una única respuesta fácil, empaquetada y válida para todos. La belleza, la dificultad y el propósito, paradójicamente, residen en la exploración misma, en el acto de preguntar, dudar y buscar, y en el proceso profundamente personal de encontrar, o, como veremos, de crear tu propia respuesta, o quizás, aprender a vivir con la productiva incertidumbre de la falta de una respuesta universal y objetiva. A lo largo de este recorrido, exploraremos diferentes perspectivas filosóficas cruciales, desde el desafío radical del nihilismo, pasando por la audaz responsabilidad del existencialismo, hasta la esperanza arraigada del humanismo, y luego veremos cómo la psicología aborda la necesidad humana de significado, cómo nos ayuda a afrontar el vacío existencial y cómo nos ofrece herramientas prácticas para infundir propósito en nuestras vidas. Te invito a quedarte, a abrir tu mente y a explorar juntos el misterio más grande de la existencia humana. Comencemos nuestro viaje con la filosofía. La filosofía nace, en esencia, del asombro y la duda. Es el esfuerzo sistemático por comprender la realidad, el conocimiento, los valores, la mente y, crucialmente, nuestra propia existencia en el universo. Desde los albores del pensamiento estructurado, los filósofos se han enfrentado a la pregunta del sentido. En la antigüedad, pensadores como Aristóteles exploraron la idea de la eudaimonia, a menudo traducida como felicidad o florecimiento humano. Para Aristóteles, el sentido de la vida no era un misterio insondable, sino que se encontraba en vivir una vida virtuosa, desarrollando nuestras capacidades racionales y actuando de acuerdo con la excelencia. Los estoicos, por su parte, encontraron el sentido en la virtud como el único bien verdadero, enseñando la importancia de aceptar lo que no podemos controlar y vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Epicúreos buscaron la ataraxia, la tranquilidad del alma, no a través de placeres desenfrenados, sino de la moderación, la amistad y la ausencia de sufrimiento innecesario. Estas visiones antiguas, aunque diversas, a menudo postulaban un sentido inherente o alcanzable a través de una forma de vida particular o la alineación con un orden cósmico o natural. Paralelamente, y durante milenios, para una gran parte de la humanidad, el sentido venía dado por un marco religioso o teísta. En estas visiones, la vida individual tiene un propósito porque forma parte de un plan divino más amplio.
La relación con una deidad otorga significado, y el sentido último se encuentra en un reino trascendental, más allá de la existencia terrenal. Es un sentido dado, infundido en la creación por un poder superior. Sin embargo, la modernidad trajo consigo una gran sacudida a estas certezas dadas. El avance de la ciencia, el pensamiento crítico, la ilustración y una serie de cambios sociales y culturales fueron erosionando gradualmente las estructuras de significado tradicionales y, en particular, las bases religiosas que durante mucho tiempo habían proporcionado respuestas a la pregunta del sentido. En este contexto de desasosiego, emergió una perspectiva filosófica radical y a menudo perturbadora: el nihilismo. El nihilismo, en su forma más profunda, no es simplemente pesimismo o desesperanza, aunque a menudo conduce a ellos. Es la creencia filosófica de que la vida, y la existencia en general, carecen de significado intrínseco, propósito objetivo, valor comprensible o verdad esencial. Si el universo mismo no tiene un plan, si no hay un diseño subyacente, entonces, ¿cómo puede la vida individual tener un sentido preestablecido? Friedrich Nietzsche es quizás la figura más asociada con la confrontación del nihilismo, aunque su postura era compleja. Su famosa proclama, «Dios ha muerto», no era solo una declaración de ateísmo, sino una profunda observación cultural sobre la pérdida de los fundamentos trascendentales que habían sostenido el sentido, la moralidad y el conocimiento en Occidente durante siglos. Si ya no hay un Dios que dicte lo que está bien o mal, que dé un propósito final a la historia humana o que garantice un orden subyacente, ¿entonces qué? Nietzsche vio que esta ausencia creaba un vacío de sentido. Si nada tiene un valor objetivo inherente, ¿importa realmente lo que hacemos? ¿Hay una base sólida para la moral? Esta confrontación con la falta de fundamento puede producir un vértigo existencial, una sensación abrumadora de insignificancia frente a la vasta y aparentemente indiferente extensión del cosmos. Nietzsche exploró esta crisis, pero no se detuvo en la desesperación. Argumentó que la muerte de Dios también abría la puerta a una inmensa libertad y a la posibilidad de que la humanidad creara sus propios valores y su propio sentido, representada en su controversial concepto del Übermensch o superhombre. Aquel que trasciende las viejas moralidades y crea activamente su propósito, en contraste con el último hombre, complaciente y sin aspiraciones más allá de la comodidad. El nihilismo existe en varias formas, como el nihilismo existencial, la vida individual no tiene sentido, el nihilismo moral, no hay valores éticos objetivos, o el nihilismo metafísico, la realidad es incognoscible. A pesar de su reputación sombría, confrontar el nihilismo puede ser, paradójicamente, un paso necesario. Al reconocer la posible ausencia de un sentido dado, nos volvemos libres para buscar o construir uno propio. Emergiendo en gran parte en respuesta a la crisis de sentido planteada por el nihilismo y los horrores del siglo XX, el existencialismo puso el foco radicalmente en la existencia individual, la libertad absoluta y la pesada carga de la responsabilidad que esto conlleva. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir exploraron lo que significa ser humano en un universo sin garantías ni propósitos predefinidos. El concepto central del existencialismo de Sartre es que la existencia precede a la esencia. Esto significa que, a diferencia de un objeto fabricado, cuya esencia o propósito precede a su existencia, una cuchara es diseñada para ser usada antes de ser fabricada, los seres humanos simplemente existimos primero. No nacemos con una naturaleza humana fija, un destino o un propósito preordenado. Somos arrojados a la existencia y, solo después de existir, nos definimos a nosotros mismos a través de nuestras elecciones y nuestras acciones. En palabras de Sartre, estamos condenados a ser libres. Esta libertad radical es tanto una bendición como una carga. Si somos totalmente libres para elegir quiénes somos y qué hacemos, entonces somos completamente responsables de esas elecciones. No podemos culpar a nuestra naturaleza, a Dios, a la sociedad o a nuestras circunstancias por quienes somos. Somos el resultado de nuestras decisiones.
Esta consciencia de la libertad total y la responsabilidad absoluta genera angustia. El sentimiento de la inmensa responsabilidad de elegir no solo por nosotros, sino de crear un modelo para la humanidad con cada elección, y desamparo. La ausencia de justificaciones externas o reglas preestablecidas que nos guíen, estamos solos con nuestras decisiones. Según Sartre, el existencialismo llama a vivir una vida auténtica, lo que significa enfrentar honestamente esta libertad y responsabilidad, tomando nuestras decisiones con plena conciencia y creando nuestros propios valores en lugar de seguir ciegamente lo que la sociedad, la tradición o la comodidad nos dictan. Es una llamada a la acción y a la autocreación constante. Albert Camus, aunque a menudo asociado al existencialismo, se consideraba un filósofo del absurdo. Para Camus, el absurdo no es la falta de sentido per se, sino el conflicto o la confrontación entre la innata y persistente necesidad humana de encontrar significado, orden y racionalidad en el universo, y el silencio, la indiferencia o la irracionalidad fundamental del cosmos mismo. El universo simplemente es. No nos ofrece respuestas preempaquetadas a nuestras preguntas más profundas. Entonces, ¿cómo vivir ante esta colisión? Ante este divorcio entre nuestra búsqueda y la naturaleza del mundo. Camus propone 3 respuestas que rechaza: el suicidio físico, el suicidio filosófico o salto de fe irracional, y una que abraza: la rebelión. Vivir con el absurdo no significa rendirse, sino rebelarse contra él a través de la propia vida. Significa vivir a pesar de la falta de sentido último. Esta rebelión nos otorga libertad. Al no tener un destino, somos más libres para actuar, y nos permite abrazar la pasión, experimentar la vida en su totalidad, en su riqueza y diversidad. Camus ilustró esto con el mito de Sísifo, condenado a empujar una roca montaña arriba eternamente, solo para que vuelva a caer. Aunque la tarea es inútil en un sentido último, Camus concluye que hay que imaginar a Sísifo feliz, encontrando un tipo de sentido o dignidad en el esfuerzo, la lucha y la aceptación consciente de su destino. La filósofa existencialista Simone de Beauvoir amplió estas ideas, explorando cómo la sociedad intenta negar la libertad y la agencia de ciertos grupos, como las mujeres, asignándoles una esencia o rol predefinido. Su trabajo enfatizó la importancia de reconocer y luchar por la libertad de los demás como parte de nuestra propia ética existencialista. A pesar de su profundo impacto, el existencialismo ha sido criticado por su percibido pesimismo, la abrumadora carga de la responsabilidad individual o la dificultad de establecer una ética universal si cada uno crea sus propios valores, aunque filósofos como Sartre y Beauvoir intentaron abordar esto. En contraste o como complemento a las visiones existencialistas y nihilistas, encontramos el humanismo. De forma amplia, el humanismo es una perspectiva filosófica y ética que pone un énfasis central en el valor, la agencia y la capacidad de los seres humanos, tanto individual como colectivamente. A menudo, aunque no siempre, es no teísta, buscando y encontrando significado no en un reino trascendental o un propósito dado por una deidad, sino dentro de los límites de la existencia humana, el mundo natural y la experiencia compartida. El humanismo secular, en particular, se basa en la razón, la ciencia, la compasión y la moralidad natural, rechazando las explicaciones sobrenaturales. Desde una perspectiva humanista, el sentido de la vida no es un misterio que deba ser revelado desde arriba, sino algo que se descubre, se crea y se vive a través de la experiencia humana. ¿Dónde encuentra sentido el humanismo? En la búsqueda de conocimiento y comprensión a través de la razón y el método científico, en la creación y apreciación del arte, la música, la literatura y la cultura, en la construcción de sociedades más justas, equitativas y compasivas a través de la ética y la acción social, en la contribución al progreso y al bienestar de la humanidad y el planeta para las generaciones futuras. Y fundamentalmente, en las profundas conexiones interpersonales del amor, la amistad y la comunidad. El humanismo ofrece un marco positivo y colectivo para la búsqueda de sentido, contrastando con el nihilismo, que puede llevar a la desesperanza, y el existencialismo, que enfatiza la carga individual de la libertad y la creación de sentido.
Para el humanista, la búsqueda del sentido está intrínsecamente ligada al florecimiento humano y la mejora del mundo en el que vivimos. Ahora, si la filosofía nos proporciona los grandes mapas conceptuales, las preguntas fundamentales y los posibles paisajes, con o sin sentido, de la existencia, la psicología, por su parte, aborda esta cuestión desde una perspectiva diferente pero igualmente crucial: la ciencia de la mente y el comportamiento humano. La psicología no busca responder qué es el sentido objetivo y último de la vida en un nivel cósmico. En cambio, se enfoca en el cómo los seres humanos experimentamos la búsqueda de sentido, porque es una necesidad tan poderosa, cómo afecta a nuestro bienestar psicológico, y cómo podemos encontrar, crear o construir un sentido de propósito y significado en nuestras vidas, incluso frente a la adversidad o la aparente falta de sentido objetivo. Es la ciencia de la experiencia subjetiva de la búsqueda y la posesión de significado. ¿Por qué es tan fundamental para nosotros, desde una perspectiva psicológica, tener un sentido de significado? La investigación sugiere que la necesidad de sentido es una motivación humana básica. Desde un punto de vista evolutivo y cognitivo, tener un sentido de propósito nos ayuda a organizar nuestra experiencia, a dar coherencia a los eventos de nuestra vida, especialmente los difíciles, a establecer metas y a dirigir nuestra energía. Nos proporciona un marco para entender nuestro lugar en el mundo y para tomar decisiones. Psicológicamente, un sentido de significado está fuertemente correlacionado con un mayor bienestar, resiliencia ante el estrés, menor ansiedad y depresión, y una mayor satisfacción vital. La ausencia de significado, por otro lado, a menudo se asocia con sentimientos de vacío, apatía, desesperación e incluso patologías psicológicas. Dentro de la psicología, pocas figuras son tan relevantes para el tema del sentido como Viktor Frankl. Psiquiatra y neurólogo austriaco, Frankl fue un sobreviviente del Holocausto y su teoría, la logoterapia, nació de sus devastadoras experiencias en los campos de concentración nazis. Allí, observó que, en las condiciones más extremas e inhumanas, aquellos que parecían tener más probabilidades de sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que lograban aferrarse a un porqué para vivir, una razón o un propósito que trascendiera el sufrimiento inmediato. Esta observación lo llevó a postular que la fuerza motivadora primaria en el ser humano no es la búsqueda de placer, como sugería Freud, o la voluntad de poder, como proponía Adler, sino la voluntad de sentido. La logoterapia, considerada la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en ayudar a los individuos a encontrar o redescubrir un sentido en sus vidas. Frankl identificó 3 vías principales a través de las cuales las personas pueden descubrir significado. 1. A través de la creación o el trabajo. Realizando una obra, dedicándose a una tarea, utilizando talentos para contribuir a algo. Puede ser el trabajo profesional, un hobby, la crianza de los hijos, etc. Es el sentido que encontramos al aportar algo al mundo. 2. A través de la experiencia. Encontrando sentido en la apreciación de la belleza, la verdad, la bondad, o experimentando profundamente el amor hacia otra persona o la conexión con el mundo, arte, naturaleza, relaciones significativas. 3. A través de la actitud ante el sufrimiento. Esta es, según Frankl, la vía más poderosa. Cuando enfrentamos un sufrimiento inevitable, una enfermedad incurable, una pérdida, una situación límite, que no podemos cambiar, la única libertad que nos queda es la de elegir la actitud con la que nos enfrentamos a ese sufrimiento. Al encontrar un sentido en cómo llevamos nuestra carga, al convertirnos en testigos de nuestra propia capacidad de dignidad ante la adversidad, podemos transformar la tragedia en un logro humano. Su famosa frase, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, encapsula esta idea central. La logoterapia no niega el sufrimiento, sino que busca encontrar un propósito a pesar de él. Más recientemente, la psicología positiva ha revitalizado el estudio científico del bienestar humano y el florecimiento, donde el concepto de sentido ocupa un lugar central.
Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, distingue entre la felicidad hedonista, el placer momentáneo y la ausencia de dolor, y la felicidad eudaimónica, un bienestar más profundo y duradero que proviene del crecimiento personal, la autonomía, la conexión y, crucialmente, el propósito y la contribución a algo más grande que uno mismo. En su modelo PERMA de bienestar, Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment, la M de Meaning, sentido, es un pilar esencial. Según esta perspectiva, un sentido de propósito y la contribución a algo que percibimos como valioso es fundamental para una vida floreciente y significativa. Otras áreas de la psicología también arrojan luz sobre la búsqueda de sentido. La teoría de la autodeterminación, SDT, por ejemplo, postula que la satisfacción de 3 necesidades psicológicas básicas, autonomía, sentir que tenemos control sobre nuestras vidas, competencia, sentirnos eficaces en nuestras interacciones, y relación, sentirnos conectados con otros, es esencial para la motivación intrínseca, el bienestar y, a menudo, un sentido de propósito. Cuando nuestras actividades satisfacen estas necesidades, es más probable que las percibamos como significativas. El concepto de flow, experiencia óptima, de Mielik-Csikszentmihalyi describe un estado de inmersión total y disfrute en una actividad que nos desafía en la medida justa. Estas experiencias de flow a menudo se asocian con un profundo sentido de compromiso y significado en el momento. La psicología narrativa explora cómo los humanos construimos significado al dar forma a la historia de nuestras propias vidas, tejiendo eventos pasados, presentes y futuros en una narrativa coherente que nos da un sentido de identidad y propósito. Incluso la teoría del manejo del terror, TMT, aunque más enfocada en el miedo a la muerte, sugiere que gran parte de nuestra búsqueda de significado, propósito y pertenencia cultural surge de nuestra necesidad inconsciente de gestionar la ansiedad que provoca la conciencia de nuestra propia mortalidad. La psicología, en definitiva, nos proporciona el lenguaje y las herramientas para estudiar, medir y fomentar los procesos internos y externos que nos llevan a experimentar la vida como significativa. Es en la síntesis de estas dos poderosas disciplinas, la filosofía y la psicología, donde encontramos una comprensión más completa y útil de la búsqueda de sentido. No son visiones opuestas, sino complementarias, cada una abordando la cuestión desde su propio ángulo único. La filosofía nos proporciona los grandes marcos conceptuales, las preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma del sentido: ¿existe objetivamente? ¿Es creado? ¿Es inalcanzable? Y nos ofrece diferentes cosmovisiones para considerar si el mundo es nihilista, existencialista, humanista. Nos da el mapa de los posibles territorios del significado, o su ausencia. La psicología, por otro lado, explora la experiencia humana de habitar esos territorios. Estudia cómo nos sentimos al confrontar el vacío, porque anhelamos propósito, cuáles son los mecanismos internos que nos permiten encontrar o construir significado, y cómo esta búsqueda, y sus resultados, impactan nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestro comportamiento. Nos da las herramientas para navegar el mapa. Esta fusión es particularmente relevante en la era moderna. La confrontación filosófica con el nihilismo puede ser desestabilizadora, pero la psicología nos ayuda a desarrollar mecanismos de afrontamiento para gestionar la ansiedad existencial que surge de esa confrontación. El existencialismo nos desafía a abrazar nuestra libertad y responsabilidad para crear sentido, y la psicología nos proporciona las herramientas para identificar nuestros valores personales, establecer metas alineadas con ellos y desarrollar la autonomía necesaria para vivir de acuerdo con nuestras elecciones. La visión humanista nos inspira a encontrar sentido en la conexión humana y la contribución. La psicología, a través de la SDT, la psicología positiva, valida esto empíricamente, mostrando cómo las relaciones y la contribución son pilares del bienestar. La logoterapia de Frankl es un ejemplo perfecto de cómo la filosofía, la creencia en la voluntad de sentido, la capacidad de elegir la actitud,
Se convierte en una práctica psicológica para ayudar a las personas a encontrar significado incluso en las circunstancias más sombrías. La búsqueda de la vida buena de los filósofos antiguos se espeja en la investigación psicológica moderna sobre el bienestar eudaimónico. En última instancia, el conocimiento que nos brindan la filosofía y la psicología nos lleva a la conclusión de que encontrar tu sentido es un viaje profundamente personal y activo. No es algo que se encuentre mágicamente tirado en la calle, ni que alguien más pueda darte. No hay una única respuesta universal y prefabricada, y la respuesta para ti puede cambiar a lo largo de tu vida. La buena noticia es que, aunque el universo no venga con un manual de instrucciones de propósito de la vida en la primera página, sí que posees las herramientas internas y las oportunidades externas para construir, descubrir y cultivar tu propio significado. ¿Cómo iniciar o continuar esta búsqueda personal? Aquí te dejo algunas estrategias prácticas, nacidas de la intersección de estas dos disciplinas. Primero, reflexiona profundamente sobre tus valores. ¿Qué es lo que realmente te importa en la vida? ¿Qué principios quieres que guíen tus decisiones y acciones? Identificar tus valores fundamentales: honestidad, creatividad, justicia, seguridad, amor, aventura, etc., te da una brújula para tu vida, una base sobre la cual construir un propósito significativo. Segundo, identifica tus pasiones e intereses. ¿Qué actividades te absorben? Te hacen perder la noción del tiempo. Piensa en el estado de flow. ¿Dónde residen tus talentos naturales o habilidades que disfrutas usando? Explorar y dedicar tiempo a estas áreas puede ser una fuente directa de sentido y vitalidad. Tercero, busca y nutre conexiones significativas. Somos seres sociales. Las relaciones profundas y auténticas con amigos, familia o pareja son una de las fuentes más consistentes de significado y bienestar humano, como nos recuerda el humanismo y valida la psicología, SDT, psicología positiva. Cuarto, contribuye a algo más grande que tú. Voluntariado, activismo, mentoría, crear algo que beneficie a otros, ser parte de una comunidad con un propósito compartido. Sentir que tu vida tiene un impacto positivo en el mundo, por pequeño que sea, es una poderosa fuente de sentido. Humanismo, Frankl, psicología positiva. Quinto, abraza tu libertad y responsabilidad. Reconoce el poder que tienes para elegir tu camino, tus acciones y, crucialmente, tu actitud ante las circunstancias. Deja de buscar excusas externas y asume la agencia sobre tu propia vida. Existencialismo. Sexto, encuentra sentido incluso en el sufrimiento. Cuando enfrentes pérdidas inevitables o dificultades que no puedes cambiar, inspírate en Frankl y los estoicos. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? ¿Qué actitud elijo tomar ante esta situación? Encontrar dignidad y crecimiento en la adversidad es una de las formas más profundas de crear significado. Séptimo, crea activamente tu propia narrativa de vida. Reflexiona sobre la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. ¿Es una historia que te limita o te empodera? Puedes reinterpretar eventos pasados y construir una narrativa más coherente y con propósito. Psicología narrativa. Octavo, practica la atención plena y vive el momento presente. A veces, la búsqueda obsesiva de un gran propósito futuro nos impide encontrar el sentido que ya existe en la riqueza de la experiencia presente. Aprender a estar plenamente en el aquí y ahora puede revelar significado en lo ordinario. Noveno, acepta la incertidumbre y el absurdo. No necesitas tener todas las respuestas. Aprende a coexistir con la posibilidad de que no haya un sentido cósmico predefinido y con las irracionalidades de la vida, sin que eso te robe la capacidad de crear tu propio significado en tu esfera de influencia. Camus. Décimo, entiende que la búsqueda es continua. Encontrar sentido no es una casilla que se marca una vez y se olvida. Es un proceso dinámico que evoluciona contigo y con tus circunstancias. Es una práctica diaria de vivir conscientemente, reflexionar y ajustarse. Para cerrar este viaje,
volvamos a la pregunta original. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hemos visto que la filosofía nos ofrece paisajes que van desde la ausencia total de sentido objetivo hasta la responsabilidad de crearlo o encontrarlo en la experiencia humana. La psicología, por su parte, nos muestra por qué anhelamos sentido y cómo podemos buscarlo y construirlo activamente para vivir vidas más plenas y resilientes. Quizás, el sentido de la vida no es una respuesta fija esperando a ser descubierta, sino una danza continua entre la pregunta, la reflexión y la acción. La propia búsqueda, el acto de interrogarse, de explorar, de dudar, de construir, ya confiere un profundo sentido a nuestra existencia. La vida puede no venir con un manual de instrucciones con el propósito escrito en la primera página, pero nos da algo mucho más valioso. Nos da el lienzo en blanco, los pinceles y la libertad, sí, la libertad con toda su angustia y responsabilidad, para pintar nuestro propio significado. Te animo a que tomes esos pinceles. Reflexiona sobre lo que has explorado hoy. Inicia o continúa tu propia búsqueda. Experimenta, equivócate, aprende y, sobre todo, vive. Tu capacidad es real. Tu libertad es inmensa. Y tu vida, la vida que construyes día a día con tus elecciones y tu actitud, esa es tu respuesta al misterio más grande de la existencia. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico y psicológico.